Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar. Ayúdanos, ilumínanos, guíanos con tu Espíritu Santo y tú ministra, Señor, a cada mujer y aún a cada varón en este lugar, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Cumple tus propósitos. Amén. Yo voy a hablar un tema que se llama madres dependientes de Dios. Levanten la mano todas las mamás. Muchas mamás. Qué bonito. Cada madre debemos saber que es una bendición y un privilegio ser madre. ¿Ustedes lo creen? ¿Verdad que sí? Es una bendición y un privilegio. Pero permitir que Cristo forme parte de nuestra vida es algo maravilloso. ¿Lo considera usted que es algo maravilloso? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando una madre de familia no toma en cuenta a Dios? La madre se vuelve el centro de atención para sus hijos y todo gira en derredor de la madre, de tal manera que hay hijos que dependen emocionalmente de la madre, a punto muchas veces de destruir un matrimonio, pues la madre no les impide que le pongan a ella en primer lugar. Debemos amar a nuestros hijos, pero no poseerlos. Y aquí surge una pregunta: ¿quién es en primer lugar en nuestra vida? ¿Como mujeres, como madre? ¿Son tus hijos los que están en primer lugar en tu corazón? ¿Como hija es tu mamá? ¿Tu economía? ¿O es Cristo el centro de nuestras vidas? Vamos a observar algunos ejemplos de madres que en su necesidad acudieron a Dios en tiempos de dificultad, buscando una dependencia de Dios. La mejor manera de traer solución a una situación en nuestras vidas, con nuestros hijos o alguna situación en lo particular que nos parece imposible, es necesario creer que Jesucristo lo puede hacer. ¿Verdad que sí? Vamos a empezar con un ejemplo sobre la fe de la mujer sirofenicia. Marcos capítulo 7, verso 24. Y dice la palabra de Dios: levantándose de allí, está hablando en el contexto de Jesucristo, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. ¿Verdad? Pero no pudo esconderse. Vemos que está hablando de Jesucristo. Y supuestamente Jesús llegó de incógnita a una casa. ¿Por qué?
Él no quería que supieran que él estaba allí. Y quiero que note que el amor de una madre por un hijo puede hacer que tome muchos riesgos. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado riesgos por nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido osadas, hemos ido adelante, hemos hecho cualquier cosa por nuestros hijos? Marcos 7:25. Y dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta madre tenía mucha necesidad. Una hija con un espíritu inmundo. Imagínense, los espíritus inmundos andan pululando. Y los espíritus inmundos quieren poseer cuerpos. ¿Sí? Así es que era difícil la situación con su hija. Me imagino lo que padecía con una hija con espíritu inmundo. Porque los espíritus hacen muchas cosas para destruir al ser humano. Pero ¿cuántos saben que Jesús es Señor de todo? ¿Verdad? Jesús es Señor de todo. Y aún el enemigo, como muchos dicen que le dan mucho lugar y mucha autoridad, pero Jesús es Señor de Satanás. Y Jesús es Señor de cualquier espíritu inmundo. Por eso Él es Dios. Pero la actitud de la mujer, notemos. Dice que oyó de él. Diga conmigo, oyó de él. ¿Cuántas mujeres que estamos aquí como mujeres, como madres, estamos escuchando de Jesús? Porque estamos hablando de Jesús, porque Jesús es Dios, porque Jesús es el centro, porque por más buenas que nosotros seamos, no nos podemos atribuir algo, porque solamente Él puede cambiar un corazón. Podemos ser buenas madres, podemos ser ejemplos, podemos esforzarnos muchísimo, pero no nos podemos atribuir el cambio de un hijo, ni la salvación de un hijo, ni la transformación de un corazón. ¿Verdad que no? ¿O hay alguien aquí que lo ha hecho? No. Porque Jesús vino y vino con un propósito y con una misión. Así es que dice que luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué significa esto? Adoración. Adoración. Hay hijos o hay esposos que dicen, ay, no, tu madre es una adoración. O el hijo dice, te adoro, mamá. No adore a su mamá, adore a Dios. Adore a Dios. Somos agradecidos, los que todavía tienen mamá, agradecidos con su mamá por lo bello, por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación y por todo. Eso no lo estamos dejando de lado, pero estamos hablando de que la adoración solo es a Dios. ¿Sí? Nuestra mamá merece amor, honra, respeto, pero la adoración le pertenece a Dios. Así es que esta mujer sirofenicia vino y se postró ante los pies de Jesús, significando adoración, reconocimiento a Él. Y sabía y había oído de Él por su situación particular de su hija que tenía un espíritu inmundo. Así es que quiero que pinte un cuadro. Jesús llega a la casa de incógnito, que nadie supiera.
La pregunta es, ¿cómo le hizo esta mujer para saber que él estaba allí? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando una madre tiene necesidad, cuando ve que su hijo se está perdiendo, hace muchas cosas para ayudarlo y lo lleva a un centro de rehabilitación y lo interna si está grave. Y muchos dicen, ya déjalo. Y esta madre dice, no, es mi hijo, es mi hija, la amo. Y está bien hacer todo eso, está bien el esfuerzo, está bien correrse sus riesgos. Pero qué maravilloso saber que esta mujer hizo lo correcto. Esta mujer llevó a su hijo, a su hija con Jesús, porque había oído de él y había surgido fe en su corazón. Había oído que Jesús sanaba a los enfermos, también liberaba a todos aquellos que tenían espíritus inmundos. Así es que esta mujer, no sé cómo le hizo, se las ingenió con el riesgo de que lo hubieran sacado, y se coló y se postró a sus pies. Yo creo que Jesús la observaba maravillado, porque dijo, ¿cómo le haría? Porque a veces nosotros decimos, tengo fe, pero no lo muestro. Y la fe es confianza, y la fe es seguridad, y la fe actúa. Y la fe de esta mujer en Jesús actuó. Y no le importó llevarse sus riesgos, dijo, yo voy. Así es que esta mujer buscó a Dios. Marcos 7:26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, o sea, no era judía. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. En otro de los pasajes hace mención en alguno de los evangelios paralelos que ella era una mujer cananea. Y dice que le rogaba que echase de su hija el demonio que traía. Pero Jesús le dijo, fíjense lo que contestó: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dile a tu compañera, ¿te gustaría que el Señor te hubiera dicho perrillo? Tenía un porqué, el por qué le dijo perrillo. Jesús le dice, deja que se sacien los hijos. En otras palabras, la salvación vino para los judíos. Ellos eran los hijos. Ni siquiera se creía que había esperanza para los gentiles. Y tú y yo somos gentiles. O sea, todos los que no son del pueblo de Dios somos gentiles. Y esta mujer era una gentil. Pero ¿qué vio Jesús en aquella mujer? Fe. Ella había oído hablar de Jesús. ¿Cuántas mujeres o cuántas madres estamos aquí que tenemos fe? Y si no tenemos, en esa mañana Dios nos está dando la fe, porque el escuchar la palabra produce la fe. Porque ella había oído hablar de Jesús. Nosotros en esta mañana estamos escuchando hablar
de Jesús. Porque no hay nadie más grande y más importante que nuestro Señor Jesús. Nosotros decimos que rico vinimos a este lugar, estamos contentas, disfrutamos un rico desayuno, una comunión unas con las otras, pero no podemos dejar a Jesús de lado. Jesús es el motivo de nuestra celebración. Jesús es el que reparte el alimento verdadero, el alimento espiritual, el alimento que es para vida eterna. Así es que el Señor le dijo: deja que se sacien los hijos, porque la salvación y la sanidad es para los judíos. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. A ella le estaba llamando perrillo. ¿Por qué? Porque como lo vemos en Juan 4, hablando de la mezcla que se hizo entre judíos y otras razas, surgieron los samaritanos y despectivamente les decían perros, porque los consideraban despreciables. Pero para Jesús nadie es despreciable. Cuando le llamó perrillo, se estaba refiriendo a un perrillo que se pone debajo de la mesa de su amo. Pero no se estaba refiriendo a un perro callejero, sino a un perrillo que se pone debajo de la mesa de su amo porque sabe que de allí van a caer las migajas. Y ese perrillo tenía derecho de comer las migajas de la mesa de su amo. Y fíjese Marcos 7:28, su contestación. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Con esas palabras la mujer mostró su fe. Aún nosotros que somos perrillos o un pueblo gentil a los cuales no nos pertenecía la salvación, podemos obtener las migajas de los hijos, o sea, la salvación. Dile a tu compañero: buenas noticias. Podemos obtener la salvación aunque seamos gentiles. Así es que solamente por reconocer que Jesucristo es el dador de la salvación y que todo esto nos viene por medio de la fe. Pero esta mujer tenía una necesidad y esa necesidad la llevó a Jesús. Nosotros podemos decir: yo tengo una necesidad, esa necesidad me llevó al psiquiatra. Esa necesidad me hizo llevar a mi hijo al psicólogo. Esa necesidad me hizo llevar a mi hijo al centro de rehabilitación. Pero te tengo buenas noticias. Esa necesidad nos hace ir primeramente a nosotras, a Jesús, para obtener salvación. Porque si nosotros compartimos el evangelio con nuestros hijos, una vez que un corazón cambie, una persona sana espiritualmente, sana físicamente, sana emocionalmente. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Así es que hay que empezar por el principio, por el orden de Dios. Y una madre que cree en Jesús le busca. Una madre que cree en Jesús depende de Él. Esta madre creyó y actuó y obtuvo la respuesta de parte de Dios. Notemos el verso 29.
Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Qué maravilloso, ¿no? ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo imposible para Dios? Aquello que a veces nos parece imposible, aquello que por el cual lloramos, aquello por el cual hincamos la rodilla, aquello que pareciera imposible, de pronto el Señor da su palabra y dice: ve. Por esta palabra de fe, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Por qué? Porque tú has creído, porque ella vino a Jesús, porque ella lo escuchó, porque ella se humilló, ella dependió de Dios. ¿Necesitas la salvación de tu hijo? ¿Cuántas madres están aquí que sus hijos no son convertidos al Señor? Pónganse de pie, por favor, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Pero también hay algunas madres que, levante su mano, yo lo quiero ver, que están aquí por primera vez, han oído de Jesús, pero Jesús no es su Salvador. Levante su mano. Quiero ver manos. Vénganse para acá, todas ustedes, las que van a recibir aquí a Jesús como su Salvador, y a las madres por las cuales vamos a orar por la salvación de un hijo. No tenga temor, véngase con libertad aquí enfrente. Se van a acercar las edecanes y nos van a apoyar en oración. Dios es verdadero. No importa la situación de su hijo, si el Señor Jesús entra a su corazón, Dios va a cambiar todo. Una vida, una situación, un corazón, una trayectoria, porque Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Así es que levante sus manos. Esto significa dependencia de Dios. Madres dependientes de Dios, porque no queremos nada del hombre, solamente queremos algo que viene de Dios. Abre tu boca y habla, porque Dios te escucha así, con esa sencillez, y tú dile: Señor, aquí estoy. Vamos a hacer esa oración primero por las mujeres que en este momento han venido, han escuchado de Jesús y quieren recibir a Jesús como su Salvador. Porque ¿cómo podemos darle algo a nuestros hijos que no tenemos? Y si nosotros tenemos la salvación, entonces nuestros hijos la van a tener, ¿cierto? Padre, en el nombre de Jesús, habla tú con el Señor y dile: Señor, yo reconozco que soy pecadora, que he fallado mucho. Tú me conoces. Háblalo. Tú me conoces. Tú conoces todo de mí, mi manera de hablar, mi manera de conducirme. Señor, tú conoces las cosas que yo no he hecho bien, y te pido perdón por eso. Pero de todo corazón, oh mi Señor, yo me humillo delante de ti y reconozco que eres mi Dios, y te pido que me salves, como aquella mujer que escuchó de ti y te buscó y se llevó sus riesgos, pero tú le respondiste, porque tú conoces el corazón. Así es que te pido, Señor, que me salves en esta mañana. Rescátame de mi vana manera de vivir. Llena el vacío que hay en mi corazón, Señor. Sálvame del poder del pecado. Y mi Señor, dame una nueva vida. Dame una nueva vida, que yo pueda entender tu palabra cuando la lea, para saber lo que tú me quieres decir. Sí, Señor. Sí, mi Señor.
Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres. Y mi Señor, te entrego todo: mi corazón, mis pensamientos, mi conducta. Cámbiame, Señor. Y de la misma manera te entrego en este momento a mis hijos. Oh, mi Señor, úsame como un instrumento de tu paz y de tu amor, para mostrarles a ellos quién eres tú. Que ellos escuchen a través de mí quién eres tú, Señor. Úsame. Tú eres Dios. Tú eres Salvador. Tú eres Señor. Tú moriste por mí porque me amas. Muchas gracias por ese amor tan profundo. Y mi Señor, dile el nombre de tu Hijo. Él conoce todo, pero dile: Señor, aquí está, te lo entrego. Sálvale, Señor. Te pido que te reveles a Él en visión, en sueños. Oh, mi Señor, que tú hables con Él, porque sabemos que lo que yo he luchado para que cambie no ha sucedido, pero tú sí lo puedes hacer, Señor. Yo lo creo, mi Señor. Por eso estoy aquí a tus pies, reconociéndote como Dios y como Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Ahora, Señor, te doy gracias. Gracias por la salvación, por mi salvación, y gracias por la salvación de cada uno de mis hijos. Es tu promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero necesitamos caminar siempre dependientes de Dios. Ahora dale gracias, y eso significa que tú estás creyendo la palabra de Dios, que tú estás creyendo lo que Dios dice. Dile: muchas gracias por la salvación de mi hijo. ¿Cómo le vas a hacer, Señor? Yo no sé, pero sé que eres Dios. Y sé que vas a ir encaminando paso a paso de una manera correcta y perfecta. Sé que vas a ir encaminando la vida de mis hijos. Y mi Señor, aunque aparentemente yo no veo nada, pero sí puedo creer que ellos van a pasar al otro lado. Sí lo creo, porque es tu promesa, Señor. Y yo te doy gracias y espero en ti. Y recibo esa paz que el mundo no puede dar. Esa paz que guarda la mente y el corazón en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora dele un suspiro al Señor y reciba la paz. Ha recibido un gran regalo. Un gran regalo. Gracias a Dios. Pueden pasar, por favor, a su asiento. Vamos a continuar con la administración. En este mismo espíritu. Y váyame acompañando a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Desde el Antiguo Testamento fue profetizado que iba a venir un Salvador, el Salvador de la humanidad. Pero hubo un diseño. Había una manera de identificación, un plan de redención para el hombre que estaba perdido. Y dice Isaías 53, profetizando de que iba a venir ese Salvador. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque Jesús son las buenas noticias. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Porque aquí ya estaban profetizando lo que iba a suceder con Jesús cuando Él vino a la tierra. Dice verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Porque cuando Jesús se hizo hombre, Jesús todo Dios en sus dos naturalezas y todo hombre, para identificarse con el hombre, Dios el Padre trazó un plan y puso en el vientre de María una semilla, la semilla del Espíritu Santo, en el cual fue incubado Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice ahí, ciertamente, verso 4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué fue molido? Por eso Él es nuestro Salvador. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la obra de redención. Jesús pagó por nosotros. Jesús pagó por nuestro rescate. Cuando el hombre peca, pasamos al otro bando, hijos del diablo. Qué feo, ¿verdad? ¿Se oye? ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció a Dios y se enemistó con Dios. ¿Y qué pasó? Nos descarriamos, ¿verdad? Nos descarriamos y empezamos a vivir nuestra propia vida. Y si usted se fija, la gente en el mundo, su centro es el yo. En un artista todo gira en derredor del yo. Mi ego, mi belleza, mi talento. Oye, ¿dónde vas? Ay, voy a la disco. ¿Por qué? Porque el centro del hombre es el yo. Es la vanidad, es la sensualidad, es ser yo el centro de atención, el ser el hombre el centro de atención. Pero de pronto el hombre se da cuenta, si tú buscas ahí en el internet y ves a los artistas que fueron muy famosos hoy tratando de seguir siendo el centro de atención, han quedado destruidos, su belleza desapareció, con tantas operaciones que se hicieron, porque para el mundo eso es lo que vales. Mientras que estás bien, la gente aplaude, pero la gente está mal, se mofan de ellos. ¿Eso es lindo? ¿Verdad que no? Ni tú ni yo somos el centro de atención. El centro de atención es Cristo. Y dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No solamente nos salvó, también quiere sanarnos. No solamente físicamente, también mentalmente, porque muchos se desquician por causa del pecado, por causa de la desesperación, por causa del dolor, por causa del pecado.
Y luego dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿O no es cierto que así está la gente en el mundo? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él le dijo, hijo, quiero que vayas a la tierra, quiero que mueras por la humanidad. No hay otra manera de redimirlos, de rescatarlos, hay que pagar un precio por ellos. Híjole, qué amor tan profundo de parte de Dios. ¿No cree usted? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, y dio lo mejor, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay una eternidad con Dios en el cielo o en el infierno. Y dice el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. A través de su silencio, de su humillación y de su quebrantamiento, tuvimos la salvación. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús murió, pero al tercer día resucitó. El Padre lo levantó para darnos vida, porque hay una eternidad con Dios. Aún los que creemos en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Así es que los que morimos, si morimos en Él, también viviremos con Él. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Levante las manos los que somos el fruto de la aflicción de su alma. ¿Hace cuántos años Jesús murió y nosotros estamos aquí? Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Todos aquellos que hemos creído en Jesús y lo que Él hizo por nosotros, estamos aquí. Y Él se goza, porque el Señor no está muerto. El Señor está vivo, está resucitado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Así es que Cristo, según Gálatas 3:13, nos dice que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús fue colgado, crucificado en un madero, y llevó toda la maldición del pecado, todo aquello que nos pertenecía a nosotros. Por eso Él es nuestro sustituto. Él murió en tu lugar, murió en mi lugar, porque Él es el perfecto, porque Él es Dios. Porque alguien pecador no puede perdonarte los pecados. Solo Dios, que es justo, que es santo y que es perfecto. Verso 12 dice, Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado
por los transgresores, porque dijo cuando estaba en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a través de eso nos enseñó a perdonar a los que nos ofenden. Segundo ejemplo, Primera de Reyes 17:18. Elías y la viuda de Sarepta. Levante la mano las viudas y di: no, Dios, no se le ha olvidado al Señor. Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, está hablando del profeta Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Por si alguna mujer viuda se ha preguntado: ¿cuál es mi ministerio? Dios había usado a Elías en el pasaje anterior para orar que dejara de llover por 3 años y 6 meses. Y por esa razón le dijo a Elías que le había dado orden a esa mujer viuda de Sarepta para que lo alimentase. El profeta Elías fue usado por el Señor para que orara y no lloviese por 3 años y 6 meses, por la razón de que Acab, el rey de Israel, se había rebelado contra Dios. Y Dios estaba levantando una sequía para tratar con su pueblo. Pero también Dios protege a los que son suyos, ¿verdad? Verso 10, Primera de Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Di: una mujer viuda, ¿sabe? Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El profeta se fue despacio, ¿verdad? Le dijo: un vaso con agua. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Empezó con el agua y luego con el pan. Pero el profeta era guiado por Dios. Así es que quiero decirle a las mujeres viudas que cuando Dios les pide, es porque les quiere dar. Amén. Y dice: y ella respondió: ¿vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido? Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque lógicamente que les llegó el hambre, les llegó la sequía. Y esta mujer le está respondiendo. Así es que se puede pensar: ay, el profeta, ¿qué ha aprovechado? Ve que no tiene que comer y luego le pide agua y luego le pide pan. Esto se piensa con la mente natural. Pero es importante que una mujer viuda dependa de Dios. ¿Qué sucede cuando una madre viuda le da a Dios lo que tiene
y a su siervo como Dios dijo. Por causa de la sequía, como dijimos, no tenía nada de alimento. Y Dios quería sustentar a esta madre viuda y a su hijo, y por ende, a su siervo. Así es que una mujer viuda es un instrumento también para que el propósito de Dios se cumpla, aún en una nación. Verso 13, Primera de Reyes 17:13. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Así es que cuando una mujer viuda depende de Dios, cree la palabra de Dios, ¿cierto? No lo razona con la mente humana. Ay, el profeta aprovechado. Porque fue Dios quien le dijo a Elías: ve, porque una mujer viuda te va a sustentar. Y lo primero que le dijo Elías es: no tengas temor. No tengas temor. Una mujer viuda que depende de Dios es lo primero que debe hacer a un lado para que la fe no se inhabilite. No tengas temor. Depende de Dios para tu provisión. Amén. Y le dice: ve como has dicho. Pero yo creo que el profeta tenía también mucha hambre. Pero hazme a mí primero. Así es que a una mujer viuda le aflige mucho el sustento para sus hijos, ¿verdad? Porque tenía un hijo y dijo: esto es lo único que tengo y lo voy a hacer y nos vamos a morir, porque ya no hay más. Así es que el profeta le da una orden y dice: anda y haz como has dicho, pero primero prepárame una para mí. Verso 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿cuántas mujeres viudas tienen fe en Dios? Por la palabra de Dios, una viuda y su familia tendrían alimento. ¿Por qué? Porque creyeron, porque dependieron de Dios. Elías era el representante de Dios, y había atrás de todo eso un propósito grandioso: tratar con el pueblo de Israel para que esa gente se volviera a Dios. Y en medio de esa tribulación que Dios permite, por la palabra de Dios, Dios usa a esa mujer, porque en el conocimiento previo de Dios sabe quién le va a responder. Y le dijo: ve con esta mujer viuda. Así es que por la palabra de Dios, una viuda y su familia tendrían el alimento asegurado todo el tiempo de la sequía. Así es que si se viene la tribulación al mundo, ¿qué? ¿Vas a decir: llévame, Señor, ráptame? ¿O vas a poner en acción tu fe? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y Dios hace llover sobre justos e injustos en su misericordia, ¿verdad? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios el alimento se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba. ¿Cuántos creen eso?
Recuerdo de un ejemplo de una persona en la iglesia donde nacimos. Esto sucedió hace muchos años. Y recuerdo que esta persona tenía varias hijas y su esposo no era cristiano, pero ella sí, y sus hijas. Y su esposo trabajaba como gallero, de esos que apuestan. Así es que de pronto él traía las pacas de dinero, pero de pronto no había nada de comer en la casa. Y ese tiempo fue un tiempo de sequía. Y entonces ella se sienta en la mesa y sus hijas decían: mami, tengo hambre. Ella tomó de las manos a sus hijas y empezó a orar. Y dijo: gracias, Señor, por el alimento que tú nos das. Eres muy bueno. Y escuchó una voz del Señor que le dijo: ve a la alacena, pero mete la mano y no mires. Mete la mano a la alacena y empieza a sacar unas latas de comida. Y entonces se abre esas latas de comida y le da el sustento a sus hijas. Y así sucesivamente hasta 30 días. Ella nos mandó la foto donde estaba el montón de latas en la esquina, que Dios le dijo: consérvalas. Y de pronto cambia la situación para el esposo. De pronto llega después de un mes, sin saber qué sucedió con su esposa y sus hijos, y llega con dinero. Toma, ahí está. Y entonces ella va y mete la mano a la alacena y no encuentra nada. Porque le dijo: ¿por qué metes la mano a la alacena si ya no lo necesitas? ¿No es cierto? Porque ya tenía la provisión en la mano. Pero cuando una persona necesita, Dios proveerá. ¿O no lo vimos en el pasaje de los israelitas en el desierto? Él hacía crecer sus zapatos cada vez que pasaban los años. Él hacía crecer sus ropas y no iban a fábricas de Francia, ni a Suburbia. Él hacía que cayera esas hojuelas del cielo, y también hacía que cayeran codornices para que comieran carne. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Dios tiene cuidado de su pueblo. Me gustaría orar por las mujeres viudas para que el pan no les faltara en su casa. ¿Te puedes venir aquí, por favor, adelante, las mujeres viudas? Mira, lo más maravilloso es depender de Dios. Si tú eres una mujer cristiana, como viuda, depende de Dios. Nunca vamos a depender de lo que tenemos, sino de lo que Dios tiene, ¿no es cierto? Y cuando de veras no tenemos, yo estoy segura que Dios, por su palabra, hará milagros. Ora conmigo y dile: Señor, aquí estoy. Y Señor, si he fallado, y si yo no he creído en tu palabra, como creyó aquella mujer, la viuda de Sarepta, te pido perdón. Porque, Señor, por tu palabra sustentas todas las cosas. Por tu palabra, Señor, tú haces que mi trabajo sea bendecido. Oh, mi Señor, por tu palabra se multiplica la provisión. Y aún muchas veces tengo para dar. Aquí estoy, Señor, con un corazón abierto. Señor, yo quiero ser una mujer viuda, pero dependiente de ti. Y quiero disponer mi corazón para tu servicio, Señor. ¿Cómo
tú trajiste bendición para esa mujer viuda cuando sustentó al profeta. Así también cuando ponemos nuestra casa para el servicio del Señor, que es parte del ministerio de una mujer viuda, Dios derrama bendición. Porque están cumpliendo un propósito divino. Mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres que edifiquen a los que llegan a casa. Oh, mi Señor, te pido, mi Dios, que de lo que ellas tienen, que te den a ti. Para que en esa obediencia a tu palabra nunca les falte el pan. Señor, que nunca pongan en primer lugar lo poco que ellas tienen, sino que pongan en primer lugar a ti y que te den lo que a ti te corresponde, porque tú sí ves el corazón. Tú sí ves el corazón, mi Señor. Y tú tienes cuidado, Señor, de la mujer viuda. Lo vemos en este pasaje maravilloso, siendo sustentadas por muchos días. Y yo creo que fueron 3 años y 6 meses. Señor, bendice, Señor, a cada una de estas mujeres viudas. Enséñales a que esperen en ti, en tu amor, en tu provisión, a que sean generosas, a que sean serviciales. Y mi Señor, que tu provisión nunca les falte. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Denles un abrazo y pueden pasar a su lugar. Así es que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Y ustedes creen que Dios es verdadero? Dios es verdadero y no miente. Y vamos a ver el último ejemplo, Primera de Reyes 17:17. Hoy el Señor está repartiéndonos a todos. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Pareciera como si fuera en ese mismo contexto. Y esa ama, en otro pasaje se ve que no podía tener hijos, y por causa de haber hospedado al profeta, Dios le bendijo con un hijo. Y dice que la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, murió. Verso 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Ella estaba en ese momento dolida. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Hay madres que se hunden en el dolor y la incredulidad. Verso 19. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Así es que, ¿qué hizo como paso número 1? Se tendió sobre el niño 3 veces. 2, clamó a Jehová Dios. 3, le rogó que hiciera volver el alma de ese niño, porque solo Dios lo puede hacer. Verso 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta mujer hospedaba al profeta, ¿recuerdan? Y Dios le dio la recompensa de profeta. Una mujer casada que sirve a Dios de la manera que Dios le pida, siempre será recompensada. Amén. No digas en tu mente natural: ay, es que soy una sirvienta. No. Somos siervos de Dios. Y servimos a Dios cuando servimos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la casa. Y cuando servimos afuera también. Ahora te digo, bueno, algunas mujeres pueden estar medio muertas. Hablando de enfermedades que quizás te han encontrado que son malignas. Si tú tienes aquí una enfermedad muy grave, pásate, vamos a orar por milagros. Yo no sé qué es lo que estés padeciendo, pero hoy es el momento. Hoy es el momento. Nadie te va a preguntar qué tienes. Eso es algo que con el Señor, porque Dios sí sabe todo y conoce todo. ¿No es cierto? ¿Hay algo imposible para el Señor? Él es poderoso. Él es poderoso. Levante sus manos, y si la parte enferma usted la puede poner en la parte, hágalo. Y si no lo puede hacer, no importa, levante sus manos y esperemos en el Señor. Señor, yo creo que tú eres un Dios de milagros, ¿verdad que sí? El Señor es un Dios de milagros, es un Dios que hace maravillas. No importa la condición de la mujer, si eres soltera, si eres casada, si eres viuda, o si por alguna razón tú estás sola. Pero quiero decirte, ¿no? Que las manos son manos de bendición. Las edecanes van a imponer la mano sobre los enfermos, y dice la palabra de Dios: ellos sanarán. No porque nosotros tengamos un poder curativo, pero Dios es el sanador, y por su palabra. Y en este momento, en el nombre de Jesús, extendemos la mano de la fe y creemos, Señor, que tú eres Dios. Creemos que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa conforme a tu perfecta voluntad. Y en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, remitimos toda enfermedad a la cruz del Calvario, porque tu palabra dice que llevaste toda dolencia y toda enfermedad. Oh Señor, tú has traído grande salvación, pero también sanidad. Y muchos que venían a ti, tú los sanabas de muchas enfermedades y de espíritus inmundos. Por eso, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, ordenamos que esta enfermedad se seque en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo tumor canceroso, en el nombre de Jesús, no prospera más, porque la vida de Dios reposará sobre estos cuerpos. Porque mi Dios, tú limpias, mi Señor, con tu poder sanador. Tú eres el creador. Tú puedes hacer algo nuevo, Señor, en estos cuerpos. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Oh, mi Señor. Oh, mi Señor. Oramos, Señor, por la columna,
para que se enderece en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Para que se ajusten esos discos y ese líquido que se necesita. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y dígale usted, no quiero esa enfermedad. No la quiero. Yo la remito en este momento a la cruz del Calvario. Y te pido, mi Señor, que me sanes. Sáname, Señor. Clame a Él. Dígale, sáname, Señor. No importa lo que usted tenga, pero Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que toda enfermedad. Y pida perdón por sus pecados. Pida perdón por sus pecados. Si esto es un impedimento, dígale, Señor, perdóname porque estoy llevando una vida que a ti no te agrada. Perdóname, Señor, pero ten misericordia de mí. Y pásame, Señor, a otro nivel. Señor, sé que para ti nada es imposible. Nada es imposible, mi Señor. El toque divino desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo.